Hola queridos alumnos y alumnas. En la clase de hoy aprenderán sobre las placas tectónicas. Objetivo de la clase: conocer e identificar las placas tectónicas y sus tipos de movimientos. Pero recordemos, queridos alumnos y alumnas, las clases anteriores hemos hablado sobre las capas de la geósfera. Recuerden que el planeta Tierra tiene tres capas: una capa gaseosa, que es la atmósfera, que es la capa más externa del planeta Tierra. Es la capa que rodea al planeta Tierra, que está compuesta de gases. Tenemos también la capa líquida, que es la hidrosfera, y está compuesta por mares, ríos, océanos, lagos, etc. Y tiene una capa sólida, que es la geósfera, que precisamente es la que hemos estado estudiando. La geósfera se puede dividir en varias partes. Desde lo más externo tenemos la corteza, el manto superior, el manto inferior, el núcleo externo y el núcleo interno, en el centro de la Tierra. Hoy aprenderán sobre las placas tectónicas, que precisamente se encuentran entre el manto superior y la corteza terrestre. Pero antes de conocer sobre las placas tectónicas, quiero que observen y se imaginen este experimento. Martín tomó una caja de helado, le agregó tierra y agua, la cual se convirtió en lodo. Luego tomó un trozo de Plumavit y lo cortó como un tipo rompecabezas. Sobre la capa de lodo ubicó los trozos de Plumavit de tal manera que encajaran perfectamente. Finalmente, comenzó a mover los trozos de Plumavit, separándolos, juntándolos y sobreponiéndolos uno encima de otro. Pensemos, ¿qué pensarías si alguien te dice que la superficie de la Tierra es como un rompecabezas? Imagina que en el experimento anterior, el lodo representa el manto superior y los trozos de Plumavit representan la corteza terrestre. El objetivo del experimento anterior fue representar ciertas características tanto de la corteza terrestre como de la corteza continental. Una de ellas es que las cortezas son descontinuas. ¿Qué quiere decir esto? Que las cortezas están divididas en grandes segmentos de rocas llamados placas tectónicas. Es decir, nuestro planeta Tierra es como una especie de rompecabezas y cada una de estas piezas son las placas tectónicas, tal como lo puedes observar en la imagen. Entonces, ¿qué son las placas tectónicas? Como ya vimos, la corteza del planeta está dividida en diversas partes que encajan entre sí como un rompecabezas. Estas partes en las que se divide la corteza son las llamadas placas tectónicas. ¿Sabías tú que la corteza de nuestro planeta Tierra se divide en 13 placas tectónicas? Mira con mucha atención la siguiente imagen. En este mapa mundi, ¿cierto? Donde están todos los continentes de nuestro planeta Tierra, podemos ver estas líneas de color rojo que son las que representan las divisiones de las placas tectónicas, ¿ya? Podemos ver diferentes tipos de placas: placa de Nazca, placa sudamericana, placa africana, placa antártica, placa euroasiática, placa norteamericana, etc. Si te das cuenta, algunas son muy pequeñas, como la placa del Caribe, por ejemplo, que está en Centroamérica, y algunas son inmensas, como la placa euroasiática.
que, como tú te puedes dar cuenta, contiene el continente europeo y el asiático. ¿Te fijaste dónde está nuestro país, Chile? ¿Entre qué placas tectónicas se encuentra? Si ustedes se fijan en el mapa, Chile está ubicado en la placa sudamericana. Pero frente a nosotros se encuentra la placa de Nazca, donde se encuentra el Océano Pacífico. Es decir, Chile se encuentra justo en el límite entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Que Chile se encuentre justo entre medio de estas dos placas, ¿tendrá alguna consecuencia? Eso lo veremos en la próxima clase, pero quiero que pienses y analices qué sucede con nuestro país que se encuentra entre medio de estas dos placas. Tipos de placas tectónicas. Las placas tectónicas se pueden clasificar en oceánica y continental. Las placas oceánicas están sumergidas bajo el fondo marino y tienen un menor espesor. La placa continental da origen a los continentes y tiene mayor espesor. Como se fijan en la imagen, en la ilustración, la corteza oceánica es delgada y está bajo el océano, y la corteza continental es más gruesa y se encuentra en los continentes. ¿Cómo se mueven las placas tectónicas? Las placas tectónicas están en constante movimiento debido a que se encuentran sobre el manto superior, el que está formado por un material rocoso fundido llamado magma. La composición del magma, que es un líquido denso, produce movimiento y esto hace que las placas tectónicas estén deslizándose constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden el experimento que vimos anteriormente. El lodo representaba el manto y el manto está compuesto por magma. Ahí yo les puse una imagen para que ustedes tengan una idea que es un líquido denso. Generalmente nosotros lo vemos saliendo desde los volcanes cuando hacen erupción. Este líquido denso, este magma, siempre está en movimiento y la corteza terrestre está sobre el manto. Y esta corteza terrestre, que está dividida en fragmentos, son las placas tectónicas. Como el manto se mueve, arriba están las placas tectónicas, por lo tanto también están en constante movimiento. Recuerden el experimento. Las piezas de Plumavit se movían debido a que el lodo, ¿cierto?, no es rígido. Lo mismo pasa acá. Las placas están en constante movimiento porque el manto está en movimiento. ¿Se recuerdan que Chile se ubicaba entre la placa de Nazca y la placa sudamericana y que estas placas están en constante movimiento? ¿Qué sucede entonces con nuestro país? Tipos de movimiento de las placas tectónicas. Las placas tectónicas pueden tener tres tipos de movimientos. El primero es límite transformante. Las placas se deslizan de manera horizontal, tal como lo indican las flechas de la imagen, y se rozan entre sí. Es decir, una placa va hacia una dirección y la placa va hacia otra dirección. De esta manera se rozan entre sí. Este es un tipo de movimiento. Veamos el límite divergente. Acá las placas tectónicas se separan, tal como lo indican las flechas. Al separarse, se emerge el magma. Recuerden que el magma es lo que está debajo de las placas tectónicas, ¿cierto? Donde está el manto. Al separarse, emerge el magma y esto da origen a nuevos suelos, a nuevas cortezas oceánicas. O al separarse también puede producir
que se separen lentamente continentes. Por ejemplo, antiguamente, hace muchos años, América y África estaban unidos, estos dos continentes, y con el pasar del tiempo se fueron separando. Ahora América y África están muy separados. ¿Tendría que ver con la separación de estas placas tectónicas? ¿Qué crees tú? Y finalmente tenemos el límite convergente. Acá, este movimiento de las placas tectónicas, acá las placas chocan entre sí, tal como lo indican las flechas. ¿Qué puede producir? Por ejemplo, cuando dos placas chocan entre sí, una placa continental y una placa oceánica, por ejemplo, chocan entre sí, la más densa se ubicará debajo, es decir, la más pesada va a ir debajo, la más liviana va a ir arriba. Este proceso, al chocar estas dos placas tectónicas, donde una se posiciona debajo de la otra, se llama subdicción. Y esto da origen a las cordilleras y los volcanes. Si dos placas chocan entre sí y tienen la misma densidad, por ejemplo, se pueden formar montañas. Bueno, espero que les haya quedado claro sobre las placas tectónicas. Los invito a que realicen a continuación una guía de actividades después de haber mirado esta presentación. La próxima clase les hablaré sobre las consecuencias que tienen estos movimientos de las placas tectónicas. Mucho ánimo para todos y un saludo cariñoso a cada uno de ustedes. Chao.